Javier, qué gusto tenerte el día de hoy en la audiencia de Players. Muchas gracias. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Pues un gustazo. Después de vernos en el Summit, qué bueno estar por aquí contigo. Muy bien, y justo el pretexto es para poder platicar de lo que no pudimos platicar ahí, que estoy seguro que va a ser mucho del interés de nuestra audiencia, así que por eso muchas gracias por la invitación. Pero antes de clavarnos, porque a ver, tú eres alguien, lo platicamos ahorita fuera del aire, ¿no? Tienes doble licenciatura, doble maestría y un doctorado en ciencias del deporte, o sea, deep en la parte de... Súper nicho. Eso sí. Súper especializado, eso es. No te distrajiste, digamos. Me fui a la directa. Rendimiento puro y duro. Pero antes de eso, o sea, antes de meternos a ver todo ese conocimiento y las implicaciones en la industria, justo hoy publicabas en tu newsletter que tú tienes 4 startups, ¿no? Pero no vienes de un background muy startupero y que la clave es sobrevivir. Cuéntame más de eso. Literal. Pues mira, yo vengo de un background donde mi padre y mi madre, los dos eran funcionarios, trabajando para el Estado allá en España. Y pues no sé por qué a mí me entró el gusanillo ese del emprendimiento. Y entre unas cosas y otras empezamos con pues, diferentes proyectos que fueron surgiendo primero en la universidad, congresos, luego softwares, luego plataformas, ¿no? Como el newsletter. Y pues como tú dices, ¿no? Sobreviviendo, porque yo creo que el largo plazo es lo que me ha enseñado que en el tema del emprendimiento es lo que te hace pues llegar a más. Tengo una empresa que tiene ya 18 años desde la ideación y que al año 11 empezó a ser rentable, imagínate. ¡Wow! O sea, mucha resiliencia, sin lugar a dudas, como buen emprendedor. Resiliencia, sí, porque muchas veces te venden, ¿no? La idea de vas a dar el pelotazo, no sé, el año 2 vas a estar multiplicando tus beneficios por ¿qué beneficios? Sí. El overnight success que te duró 11 años. Efectivamente. Oye, y a ver, justo me quiero meter un poquito a esa parte de tus emprendimientos, porque no eres alguien que estudió ciencias del deporte para ser un estudioso nada más, o ser profesor, sino para ser empresario de las ciencias del deporte, lo cual te ha llevado a distintas experiencias, tanto en la federación, como con atletas del NBA, con ADE, etc. Entonces, cuéntame cómo tú ves tu propia carrera dentro de las ciencias del deporte. Pues mira, la carrera en sí te puedes especializar como en 4 vías. Tienes educación, tienes salud, tienes gestión y tienes rendimiento. Entonces yo me fui por la parte del rendimiento. La parte de gestión, que usualmente puede ser más como la parte de estar en instalaciones, en centros deportivos, no estaba tan enfocada en empresas, en startups. Y pues quieras que no, te va gustando lo que vas haciendo porque vas viendo que en el área del rendimiento pues tiene como muchas ramitas que se van diversificando y vas viendo que, pues imagínate, el mundo del deporte, cuánto porcentaje del PIB mueve en México, en el mundo, cada vez más. Y pues con todo este rollo de la inteligencia artificial y hacia dónde va, la parte humana, pues esa parte emocional, esa parte de ir a un estadio es la que va a permanecer. Pasa con los conciertos, donde cada vez la gente se gasta más dinero en los conciertos porque son experiencias, lo mismo pasa con el deporte. Claro. Pero toda la industria que hay alrededor, eso tiene que crecer, porque cuanto más dinero mueves, más empresas sinergistas se hacen alrededor. Y ahorita vamos a hablar mucho de eso, porque, a ver, gran parte de nuestra audiencia son personas que dirigen propiedades deportivas, ligas, equipos, etc. Y entonces, pues tiene que hacer sentido el número, ¿no? Y luego muchas veces somos muy cortoplacistas. Si tú quieres meter 5 pesos y entonces ya ver mañana en qué se convirtieron esos 5 pesos. Sí. Asumo que aquí estamos hablando de largo plazo, ¿no? Sí, tienes corto, medio y largo plazo, lógicamente. Al final, tú imagínate, si tienes un equipo deportivo, pues lo primero es que tus jugadores, que son tus trabajadores, estén sanos. Claro. Y vayan a trabajar. Y que vayan a trabajar significa que no se lesionen. Entonces tienes un KPI que es la disponibilidad. Claro. Esa disponibilidad puede ser, tengo 100 jugadores en un equipo de fútbol americano, si tengo 30 lesionados, pues tengo un 70% de disponibilidad. Claro. Pero claro, imagínate un equipo de fútbol, lo comentaba en el newsletter el otro día, que pensando sobre una situación que se nos dio en Copa América, donde un jugador muy importante se nos lesiona, pero claro, el valor de ese jugador, pues literal a nivel de mercado, era casi el 50% del valor de toda la selección. Con un solo jugador que se te lesione, no, tengo una disponibilidad del 95-97%, sí, pero tu valor disponible de mercado para competir, sí, claro, se hizo trizas. Oye, y a ver, hablando de esa disponibilidad y también del performance, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Primero la disponibilidad, como dices, el paso número 1. Si no rindes, es porque no estás disponible tampoco, ¿no? Porque no tienes a tu gente. Pero puedes estar disponible y pues estar muy por debajo de tu potencial. Efectivamente. Y hablando de eso, nosotros los latinos, en particular los mexicanos, tendemos a hacernos menos. No, es que
pues no somos como los europeos, no los gringos. Puta, esos cuates. Y tú eres europeo. Y tú has estado trabajando con europeos, con gringos y con mexicanos. ¿Sí es cierto? Y mi esposa es atleta de alto rendimiento mexicana, ¿no? Así que conoces muy bien. Lo conozco muy bien. Digo, he tenido la suerte de trabajar con americanos. En la Academia NBA, por ejemplo, teníamos 13 nacionalidades diferentes de toda América Latina, con deportistas olímpicos, María del Rosario Espinosa, máxima medallista olímpica del país, el Duba también, de clavados, Aida Román, tiro con arco, y pues también vengo de Europa, lógicamente. Y lo que ves principalmente de diferencia yo creo que es la obsesión. Okay. O sea, el nivel de obsesión que hay en México todavía no se acerca al nivel de obsesión que hay en Europa. O sea, carajo, la genética es un tema de disciplina y obsesión. Disciplina, sí, efectivamente. Luego se da otro tema, que también la genética europea ahora mismo no es europea en sí, sino que ya el europeo es una mezcla de africano, latinoamericano, europeo del este, asiático, porque Europa se ha convertido en un hub donde pues, todas las nacionalidades están compitiendo por ser los mejores en todos los deportes, porque la situación de Europa es que es un continente muy compacto. Un vuelo que el otro día estaba viendo, ¿no? Madrid-Roma para competir, 20 euros. Cuando estás yendo de México a Guadalajara y son 150 euros. Sí, entonces, si quieres competir a nivel interno, déjate a nivel país o a nivel continente, no puedes. Claro. Porque la gente que tiene pocos recursos no puede salir a competir contra los mejores de otros países. Entonces, hay muchas situaciones ahí que se dan que hacen que no es que sea mejor genética una que otra, sino que nivel de obsesión, la conectividad que hay dentro de los países, que creo que es importante, y luego pues bueno, temas como la infraestructura, la organización de las ligas, hay pues, infinitas cosas. Yo en Madrid, por ejemplo, soy de Madrid, caminando a la redonda 10 minutos tengo 3 polideportivos diferentes, públicos. Claro. A ver, traduzcamos esa obsesión, o sea, esa obsesión, ¿cómo se ve? Porque hay que conocer también, ¿no? Yo puedo estar obsesionado de hacer pura tontería en mi ejercicio, en mi desarrollo, o puedo estar obsesionado de hacer las cosas bien, pero no tener quizás el dinero para hacerlo. ¿Cómo se ve esa obsesión? Pues es una obsesión de, uno, adherirte a tus hábitos, que yo creo que es algo que el europeo en ese caso es muy obsesivo. Temas de comida, temas de horarios de sueño, o sea, son hábitos. Y eso es un KPI que es muy fácil, es cumplir el hábito, check, o no. Fui al gimnasio 5 días a la semana o no lo cumplí. Entonces es algo súper sencillito de monitorear, que es qué tanto stickness tienes, ¿no? Como qué tan sticky eres a tus hábitos. Y eso, ya te digo, es a nivel comida, a nivel entrenamientos, a nivel, oye, mis amigos están saliendo de fiesta, yo tengo 17 años, pero soy una joven promesa, ¿sabes qué? Me voy a quedar en la casa. Son mucho más obsesivos con no saltarse las reglas. Oye, y ahí es un trabajo en equipo, ¿no? A final de cuentas, ya sea que es un deporte individual o en equipo, pues hay un equipo detrás en la gran mayoría de los casos. Hablando del deporte profesional, sí. ¿Qué has visto tú que ha funcionado y qué no ha funcionado? Hablando obviamente de todo este tema de ciencias del deporte, del performance dentro de las organizaciones, en México particularmente. Pues yo creo que el atleta sienta como un acompañamiento del profesional. El profesional igual, volviendo al tema de la obsesión, se tiene que obsesionar con que el atleta esté en el centro y todo lo que le importe sea mejorar al atleta. Entonces, en ese sentido, si no tienes profesionales alrededor que estén obsesionados con hacer del atleta lo mejor posible, estamos mal. Entonces hay partes de muchos temas, desde falta de especialización, falta de profesionales mal pagados, poco inversión en formación continua, que era algo que, bueno, le llaman CPD ahí en NBA, ¿no? Continuous Personal Development o Professional Development, y es dentro de mi organización, si yo no le invierto a cursos de formación para que ese profesional siga a la vanguardia, porque cada año literal cambian las metodologías, cambian los artículos científicos, cambia toda la investigación que te decía que esto era bueno y ahora no, o no es tan bueno como pensabas, o esto que pensabas que era bueno, ahora si lo mezclas con esto es aún mejor y te vas quedando atrás. Ahorita mencionaste la NBA y tú has trabajado, digamos, en distintas facetas con la NBA, que es una de las ligas, pues digamos, más disciplinadas u obsesivas incluso con el tema de sus reglas, sus manuales de operación, etcétera. ¿Cómo comparas la experiencia de trabajar con atletas de la NBA versus trabajar con atletas en México en general, con ADE, Federación Mexicana de Fútbol, etcétera? Sí, el proyecto de NBA realmente era el proyecto de academias. NBA, teníamos academias en Latinoamérica, donde yo estaba pues, encargado de la parte de performance. Teníamos en Asia, en África, en India y en Australia. Entonces, digamos que
eran proyectos donde las ligas no estaban tan desarrolladas, porque al final en India la liga no estaba tan desarrollada, en África tampoco, que estaba en Ghana, en Sudáfrica abrieron justo también. En México tampoco había una liga tan potente y dijeron, bueno, pues vamos a traernos los mejores prospectos del continente y vamos a ponerles los mejores medios a largo plazo para que se puedan desarrollar y les lleguen a las universidades. De las universidades se van a formar y van a llegar a la NBA, y cuando lleguen a la NBA van a vender más derechos porque van a abrir nuevos mercados con los países en los que teóricamente no había jugadores. Sí. De la academia nuestra salieron 2 jugadores. Número 6 del draft, Benedict Mathurin, que está en Pacers, y Oliviera, que está en Dallas. Y dices, un proyecto de 5 años, de la nada, que te saque 2 jugadores a NBA de la región, es una barbaridad. Es como si dices, en un proyecto de 5 años te saco 2 jugadores a la final casi de Champions League. Claro. A ver, y ahorita eso parecía una apuesta valiente el NBA en el sentido de que los inviertes en ellos, los desarrollas, luego los dejas ir un ratito a college. Exacto. Pero sabes que de todos modos al final pues es la NBA. O sea, si un basquetbolista le pega, pues le pega en la NBA. Bueno, ahora ya empieza a haber más alternativas. Sí. En México pues no necesariamente tenemos eso, ¿no? Como que siempre nos falta... No siempre, a ver, no hay que generalizar, pero hay muchas ligas o muchos deportes donde la parte de abajo no está desarrollada. Y sí, todo arriba es muy shiny, muy sexy, hay lana, pero abajo no hay nada. Entonces, ¿cómo se ve ese interés, digamos? Es que es un funnel, ¿no? Es como un embudo y dices, cuanto más grande el embudo arriba, más tienes de dónde elegir. Claro. El problema en México, uno, es que no tienes tanto de dónde elegir. Si tienes de dónde elegir, no sabes dónde canalizarlo. Y si no sabes dónde canalizarlo, pues terminas teniendo difuso el camino. Entonces, claro, tú sabes que si vienes a la Academia NBA es muy factible que puedas ir a college. Si no vas a college, como hubo algunos jugadores, se fueron a Europa a jugar, porque dicen, yo no quiero estudiar, prefiero ganar dinero, irme a Europa, y yo no soy bueno para los estudios. Es válido. Pero claro, en México digamos que es un sistema híbrido, porque sí tienes un college mexicano, pero no es tan potente, tampoco puedes monetizarlo, sí te pueden pagar la carrera. Ahora en Estados Unidos ya están empezando a pagar a los estudiantes atletas, que le llaman. Y claro, si te vas a profesional, tampoco es una liga tan potente económicamente como para que sea sustentable, ¿no? Entonces, como que el camino es difuso. No hay un funnel que digas, voy a ir de aquí para acá, sino que todo se termina ramificando y no sabiendo al jugador dónde le conviene más ir. Claro. Sí, a ver, ojalá tuviéramos todo seguro y entonces poder poner el dinero donde ya está todo hecho, ¿no? A ver, me voy a sentar en la silla del presidente, ¿no? Vamos a asumir que yo soy el presidente de un equipo y no es porque me sienta aquí ya, chance me estoy proyectando quizás, pero en la silla de un presidente de equipo, el que tú quieras, de México evidentemente, el deporte que sea. Y me gustaría que me convencieras, o sea, a ver, ¿por qué tengo que invertir, para empezar? ¿Y en qué tengo que invertir empezando mañana? O sea, tú eres un consultor a partir de ahora. ¿En qué tengo que invertir mañana? En personal. Si no tienes personas, por mucha tecnología que tengas, infraestructura, equipamiento, metodología, las personas son los que te llevan todo adelante. Personas bien formadas, dentro de lo posible bien pagadas, o por lo menos a unos estándares que les hagan permanecer contigo el mayor tiempo posible. Porque al final el turnaround de gente que sale, entra, sale, pues no deja de ser pérdida de la metodología, de la identidad y un poco pues de cómo es esa esencia y filosofía del club a largo plazo. ¿Qué te diría que inviertas? Pues a ver, si tú le inviertes a un equipo que cada vez va a ser más atlético, pasaba mucho del Mundial Femenil hace 4 años al último que hubo en 2023, las demandas crecieron un 25% a nivel de alta intensidad. O sea, el juego, el deporte se está volviendo más atlético. Si tú analizas el fútbol de hace 40 años al fútbol de ahora, Maradona juega mejor, Pelé juega mejor, lo que quieras. Pero si tú pones a Maradona o Pelé hoy en día, no sé hasta qué punto son capaces de seguir el ritmo atlético. Entonces, hoy en día, si no inviertes en atleticismo, te estás quedando atrás. Claro. Porque antes de ser deportista, tienes que ser atleta. Claro. Porque al final estás viendo un LeBron James, un Cristiano, un Messi, que son carreras de 38, 40, 41 años. Longevidad, ¿no? Sí, claro. Y todo eso se nos olvida. Entonces, si tú eres un presidente y le inviertes a esto, vas a tener jugadores más longevos, jugadores más atléticos, que vas a poder vender incluso más caro. Claro. Si tu modelo es un modelo de traigo chavos, los formo, los desarrollo y los vendo, el jugador físico es más fácilmente vendible. Y eso, fíjate que ahorita que lo dices, y antes de seguir con las preguntas del presidente, yo toda mi vida jugué tenis. Entonces el deporte del que más cercano he estado es el tenis.
Y me toca ver sobre todo el lado varonil, porque el lado femenil, las mexicanas físicamente, yo no sé nada, ¿no? Pero físicamente parece que no tienen tampoco mucho que pedirle. A ver, depende a quién pongas, ¿no? Las rusas, sí, ya valió oro. Pero del lado varonil, me ha tocado ver cómo en juniors tenemos grandes tenistas que llegan a 1, 2, 3 del mundo y luego dan el salto a profesional. Y la diferencia, o sea, tú ves a sus, ¿cómo se llama? A los que iban. Sí, como los que están a la misma edad, que antes iban debajo en ranking y dicen en qué momento se convirtieron en unos toros, ¿no? Holger Rune, ahorita, en fin, no vamos a poner nombres. ¿Qué nos faltó ahí? Porque claramente había un buen desarrollo. Tan es así que el chavo estaba en 1, 2, 3, 4 del mundo. ¿Qué pasó? Sí, los gaps que hay a nivel físico en esas edades son brutales. O sea, pasa mucho en España, ¿no? Que de repente tienes jugadores africanos que no saben muy bien si sí son de la edad, si no son de la edad. Y hay algunas estrategias que ellos hacen donde, bueno, me traigo jugadores africanos, no sabemos qué edad tienen, pero por lo menos van a competir contra mis jugadores de la edad y les van a hacer resolver problemas de una forma diferente, porque son superiores físicamente. Entonces, claro, está muy bien, tú puedes ser el campeón de tu categoría, pero cuando pasas ya con los mayores, ese gap es brutal. O sea, te hace de plano ni siquiera poder competir. Por un año de diferencia. O sea, es decir, tienes 18, pasas... ya te compites contra los mejores del mundo. O sea, ya no estás sesgado. Rafa Nadal, no sé con cuánto ganó su primer Roland Garros, que fue en... Chavito, ¿no? 16. Sí, como 16, años 17, tendría. sí. Pero físicamente era una bestia. Le daba para poder competir. Claro. Y la parte mental ahí juega un punto sumamente importante en todo este tema del desarrollo, ¿no? Efectivamente. A ver, cuéntame, otra vez regresando a la silla del presidente, cuéntame en tu experiencia, evidentemente, algún caso de éxito que tú hayas podido ver esta transformación de un equipo, liga, etcétera, donde empezaron casi en ceros y de pronto se pudo ver esta transformación gracias a esta inversión y demás. Pues mira, justo teníamos un caso en la Academia NBA de un jugador que estaba pues, a punto de ser captado por bandas y juveniles allá en Canadá. Él era haitiano-canadiense y nuestro Skills Development Coach como que lo captó, lo metió en la academia y lo metió en un régimen de hacerle cada vez, pues lógicamente, más fuerte físicamente, y poco a poco nosotros tenemos una serie de arañas que llamamos de rendimiento y la NBA tiene un combine, ¿no? Son los mismos test, igualitos para todos y te permite pues compararte. Es decir, tu velocidad en X metros, tu salto vertical, no tiene nada que ver con el baloncesto, porque saltar más, correr más rápido, ser más resistente, pues no tiene nada que ver con encestarla más. Pero lo que vimos es que ese jugador iba creciendo hasta estar en percentiles 95-99 de todo lo que es la masa de los test que teníamos del histórico de NBA. Oh, wow. Entonces, ese fue el jugador que llegó a la NBA junto con el otro. Y al final dices, de todos los jugadores que teníamos, jugadores que físicamente estaban flacos, malnutridos y que no tenían una rutina que les hiciera ser como más constantes, después de meterles durante 3 años en un modelo obsesivo, volviendo al tema de la obsesión, les pudimos cambiar todo. Mentalidad, físico y pues eso, hasta el punto de llegar a la mejor liga del mundo. Órale. Oye, ¿y cómo podría...? O sea, cuéntame un poquito los números detrás. Es decir, el caso éxito se ve, pero ¿cuánto me cuesta y cómo repercute? En pocas palabras, ¿cómo yo puedo ver mi retorno a la inversión reflejado y en cuánto tiempo realmente? Pues depende mucho del deporte, depende del mercado. Al final, un modelo academia, estás hablando de millones de dólares que luego vas a redituar a lo mejor a 4 o 5 años por el tema de los derechos de transmisión, la venta de los jerseys. O sea, depende de muchas cosas. Al final también es diferente el modelo NBA porque no hay traspaso de jugadores, no hay ingresos por compra, pero si te vas a un modelo mexicano, europeo de fútbol, pues en ese caso sí, tienes tiers, ¿no? Tienes, no sé, el otro día estaba hablando con un vicepresidente de rendimiento de un equipo de allá de España y me decía que, claro, ellos venden entre los 500 y 700 mil euros. Si venden por 1 millón de euros un jugador, está perfecto. Entonces, ¿cuánto le invertiste a ese jugador junto con el resto de jugadores? Porque claro, no se lo inviertes solo a uno, sino que se lo inviertes a toda la academia. Es un poco el modelo de startups. Sí, claro. Le invierto a 100, una me paga las 99, 10 se sostienen y las otras pues están a pérdidas. Entonces es un poco parecido. Es jugarle al ganador que se lleva todo. Okay. Que le llaman el winners takes it all, o algo así que le llaman, sí, ¿no? Sí, que como bien dices, el mundo de las startups, que al final de cuentas es capital de riesgo, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un área de riesgo en el sentido de la inversión. Igual. Pero si le pegas,
Le pegaste. Un Lamine Yamal, por ejemplo, en el Barça. Claro. Lo debutas con 15 años, automáticamente al debutarle, su valor ya sube. ¿Qué pasa? Si debuta y lo hace mal, puede que pues, al jugador no levante cabeza. Entonces también tienes que ser muy equilibrado en las decisiones. Puede ser por una situación a lo mejor como la del Barça en ese momento, donde tenía las palancas, donde estaba viendo pues un poco cómo salir de ese atolladero económico que había y dice, bueno, eso me obliga a darle más oportunidades a los chavos y te sale un Cubarsí, un Lamine Yamal, que ahora, si los vendieran, 200 millones a lo mejor de euros podrían llegar a sacar. Wow. Oye, a ver, a ti te ha tocado estar en el backstage y en las arterias de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Selección Mexicana de Fútbol, que es básicamente casi una religión en el país, aunque nos vaya mal seguido. Cuéntame cómo se ve, porque siempre se ve en los medios pues, lo de afuera, lo de la cancha, las polémicas, los goles y las fallas. Pero, puta, tú has estado de la mano, digamos, de muchos directores técnicos, con los jugadores cercanos. ¿Cómo se ve todo este tema del desarrollo de los atletas como atletas en la selección? Se ve muy padre, al final son gente igual que cualquier otro deportista, gente que si le pones interés y cariño, ellos ven que realmente les estás ayudando. Entonces, se ve padrísimo. Tuvimos la suerte de pues, volver a ganar la Copa Oro, ¿no? Después de 4 años de literal, pues una sequía de trofeos importante. Y es muy bonito volver a ganar. Se gana poco en el deporte, que eso es algo que merece la pena decirse, porque no se puede aspirar a ganar siempre todo. Pasa como el Real Madrid. Te quedas fuera de las semifinales, ya eres el peor. Te llevas 6 años pasando de semifinales del mejor torneo del fútbol del mundo, ¿no? Sí, claro. Entonces, con la selección yo creo que había muchas expectativas, o siempre hay muchas expectativas, porque todo el mundo aspira a que ganen siempre todos los partidos. Pero lógicamente son procesos. Y aparte de tu proceso está el resto de procesos. Claro. Estados Unidos le está invirtiendo, Costa Rica le está invirtiendo, Panamá le está invirtiendo, todos le están invirtiendo al mismo tiempo. Entonces, no te puedes quedar en el, perdieron y ya son lo peor, porque detrás hay un proceso. Es bonito, porque si te pones a pensarlo, no sé, esa generación de oro que tuvo México a lo mejor hace 10 años, dio mucho al país, fueron campeones creo en menores hace X años en la sub-17, pero volvemos a lo mismo, el fútbol evoluciona y que ganaras no significa que vayas a volver a ganar, entonces nunca se puede dar por hecho esa victoria. Sin duda. Siempre. Oye, ¿y ahí cómo funciona? Porque a ver, la selección es ese equipo al que muchos futbolistas aspiran a llegar para representar a su país, pero juegan en otros equipos, con otras, con otras metodologías. Con otros equipos. Y algunos vendrán de algún equipo de Europa muy wow en términos del equipo y herramientas que tienen, y otros no. ¿Cómo alineas todo? Sí, al final hay un tema muy importante que es la comunicación. Tú tienes comunicación con todos y cada uno de los clubes, no solo de la selección mayor, sino también de las menores. Estás hablando que al año pueden pasar del torno de los 650 jugadores por todas las selecciones inferiores, que son unas 13 selecciones. Son muchas. Y al final, como selección, una de mis filosofías como director de ciencias del deporte en ese momento era yo quiero tener lo mejor para que cuando un jugador llegue no le falte nada. Claro. Porque económicamente es posible, porque la selección dentro de lo que cabe es un ente muy grande económicamente como para poder invertir bien, que yo creo que esa es la diferencia con equipos a lo mejor más pequeños. Y que el jugador cuando llegara sintiera que no le falte ni una máquina, no, que yo en el Milan tengo esta máquina de recuperación, que yo en el West Ham tengo esta máquina de no sé qué, que yo todo lo tienes. Entonces, una de las filosofías era vamos a tener de todo para que el jugador se sienta como un rey. Armamos un recovery room, que fue yo creo que un antes y un después, porque solo lo hacían equipos de NFL y de NBA, y en Nations League estábamos con un salón entero de recuperación con máquinas por valor casi de $500,000 que nos iban siguiendo de hotel en hotel. Entonces, si tienes jugadores que vienen de Europa en un periodo de 4, 7, 10 días, tu prioridad es que recuperen, porque no les vas a mejorar físicamente. Entonces vamos a invertirle en recuperación. ¿Qué dices? El performance, ¿qué es? ¿Rendir o recuperar? Pues las son dos, ambas. ¿no? Pues tú no puedes rendir si no estás recuperado. Y en contexto de selecciones, 7 días, 10 días con nosotros, con un viaje a lo mejor de 15 horas, como alguien que venía de Arabia Saudí o alguien que venía de Rusia, vamos a darte barra libre de recuperación, que a cualquier hora puedas venir y recuperar. Porque, claro, vienes de Rusia y con una diferencia horaria
para jugar en 3 días. Sí, claro. Vamos a volver a alinear los ciclos circadianos, vamos a intentar hacer lo posible para que tú estés aquí como Dios. A nivel de comida también, comida buena y sana. Que parece que dicen, no, es que comen como reyes. Sí, tienen que. Porque si no está la comida sana, imagínate, un plato de carbohidratos, de pasta que no te gusta, no comes, entonces no tienes la gasolina que te va a llevar a rendir. Suena tonto. Claro. Pero un jugador que cada vez vive mejor, si no tiene una comida que le guste, no va a ingerir su gasolina. Claro. Oye, y a ver, hoy estamos en una era en la que todo se mide, ¿no? Yo soy usuario de Whoop, está Oura Ring, en fin, hay muchos dispositivos. Tú, con una de tus startups, estás en ese mundo. Exacto. Pero, ¿qué medir? O sea, ¿qué es lo que vale la pena medir? O sea, ¿cuáles son las métricas? Y ahorita no hablo de mortales como yo, atletas de alto rendimiento. ¿En qué te fijas? Sobre todo en estos casos donde van un viaje de 3-5 días. Porque bien decías, está la recuperación y el performance. ¿Cuáles son esas métricas que dices, lo demás puede valer gorro, esto lo medimos? Sueño, sobre todo, lo has tocado. Teníamos jugadores que utilizan Whoop, que utilizan Oura, que utilizan Ultrahuman. Hay 10.000 herramientas allá afuera. Al final nos da igual cuál utilices, simplemente que lo que tú utilices te sirve para cambiar hábitos y conocerte mejor. Okay. No te voy a exigir, duerme 8 horas. O sea, hay jugadores que duermen 5, que duermen 6, que duermen 10, 12 horas. El otro día, ayer creo que leía el Canelo, que se acostaba a las 5 de la tarde y se levantaba a las 4 de la mañana. Y eran 11 horas, me salían, algo así. Entonces, todo lo que sea que te modifique tu hábito para que duermas más, va a estar brutal. Teníamos, no sé, tecnologías para medir la hidratación. Lo hacíamos con orina, luego pasamos a hacerlo con saliva. Okay. Entonces, el día de partido, llegábamos por la mañana, te hacíamos una prueba de saliva, ¿estás deshidratado o no estás deshidratado? A partir de ahí, pues tenemos 8 o 10 horas para hidratarte y que, así como hablamos del glucógeno y de la gasolina, la saliva y la hidratación es como el aceite, que tu motor esté aceitado. Porque si no empiezan los calambres, que muchas veces se ven, ¿no? Cuando ya están en la prórroga y ¡ay, me dio un calambre! No, falta de hidratación. Entonces tienes la termografía, es una de las empresas que yo he fundado, que es con mapas de calor térmico, pues te dicen exactamente dónde puedes tener una simetría térmica o si estás por encima o por debajo de tu temperatura. A ver, ahí te paro, no tengo ni idea de eso. O sea, ¿cómo? O sea, tengo una parte de mi cuerpo en una temperatura distinta de la otra. ¿Por qué? Porque hay una lesión. Una inflamación, claro. Al final la temperatura pues es inflamación. Entonces el jugador muchas veces no lo siente. Claro. Tú puedes sentir puedes sentir algo, pero hay veces que no sientes nada, ¿no? Jugador que y se lesiona. Nadie le avisó, no sintió nada diferente, pero allá hay una activación celular, porque la temperatura no dejan de ser células que se mueven más rápido. Sí. Entonces con eso tú ya como cuerpo técnico puedes decirles, vamos a modificar el entrenamiento, que entrene menos, que este ejercicio no lo haga, vamos a darle terapia en esta zona, con esta temperatura. Y aparte de las diferencias entre un lado y otro, pues también tienes que toda tu temperatura suba o toda tu temperatura baje. Okay. Y eso tiene que ver con fatiga más neuromuscular o fatiga un poquito más metabólica. Y a partir de ahí volvemos a una toma de decisión de cómo a ti te puedo individualizar tu recuperación, tu entrenamiento, tu comida, tu suplementación. Y todo eso está basado en datos. Wow. O sea, es cada punto de interacción que yo tenga con un atleta que pueda estar medianamente justificado. Okay. ¿Por qué te doy omega 3? Claro. Porque estás inflamado. ¿Cómo sé que estás inflamado? Porque te he hecho un análisis bioquímico. Oye, a ver, y ahí ahora hablemos un poquito de los retos, ¿no? Ya hablamos de esta parte, digamos, de lo bonito. Pero los retos, supongo que has de haber tenido, no solo la federación o la selección, en todos lados, obstáculo o reto, vamos a usar la palabra reto, para comunicarte con el resto del equipo, es decir, el director técnico o el doctor del equipo o no sé, distintos, porque todos tienen sus ideas, todos tienen sus tareas y pues ¿a quién le hacen caso? Sí, justo leía también en LinkedIn el otro día, ¿no? Como igual que yo, una persona de ciencias del deporte decía, mi padre era entrenador hace 40 años y hace 40 años estaba el entrenador, el asistente y el fisioterapeuta. Ya está, ¿no? Y cómo pues, a lo largo del tiempo han ido creciendo los staffs hasta 30 personas o hasta 40 personas en algunos equipos. El otro día hablaban con los del Milan y decían tienen 7 preparadores físicos. Nosotros en selección teníamos 4 y hay veces que decían ¿por qué 4? Porque le tienes que dar un toque individual a cada uno. Y si tienes 7 jugadores que entrenan a la vez, pues les tienes que dar el nivel que se espera de individualización. Porque ya muchos le están invirtiendo a sus propios entrenadores personales, a tener sus propios nutriólogos, chefs y todo. Claro. Entonces, todo se profesionaliza.
¿Qué pasa? Que hay la voz cantante siempre la lleva el entrenador es el jefe y el entrenador es el que siempre decide en última instancia qué es lo que se tiene que hacer. El entrenador es, lógicamente, por responsabilidad, por la figura, que es la que más gana y la que más responsabilidad tiene y la que más riesgo tiene. Pero no sabe tanto como tú. No sabe tanto quizás como nosotros en el sentido técnico duro, pero sí ellos saben en el sentido blando de pues, manejar el grupo, todo. ¿Qué pasa? Las áreas de ciencias del deporte, que son áreas que están creciendo, cada vez hay más vicepresidencias, direcciones, son áreas ejecutivas donde todo lo que tenga que ver con un método sistematizado que ayude al atleta a rendir mejor, todo se les puede consultar para no tomar decisiones desde el estómago. Claro. Y claro, esas decisiones hay veces que van a ser, sabes que este jugador tiene que parar. Pero si es una final de Champions o una final de una Copa, puede que ese jugador tenga que jugar lesionado o con el riesgo que se supone. Y eso lo va a decir el entrenador. Nosotros sugerimos, ellos ejecutan. O porque hay algún compromiso comercial, pero no nos vamos a meter. También Claro. se puede dar. Si quitas una persona, no sé, un jugador top de una final, pues estás hablando de que pues las interacciones en redes sociales bajan, la venta de jerseys baja, las entradas bajan, Claro. y esos, ¿qué pueden ser? 5, 10, 15, 20 millones a lo mejor de impacto en el corto medio plazo. Sí, sí. Porque hasta en NBA hicieron un estudio con Stephen Curry qué pasaba cuando no iba a los estadios. Ticketing se iba para abajo. Sí, pregúntale al Inter Miami, ¿no? Efectivamente, ¿qué pasará, no? Cuando se vaya Messi, quizás del Inter Miami. Oye, y a ver, ¿cuál fue el principal reto, el mayor reto al que te enfrentaste en este rol en la selección mexicana? Yo creo que la inestabilidad, porque fue un proceso en el que pues yo entré en el año 2022, justo antes del Mundial, y hasta la época de Javier Aguirre, pues tuvimos 4 seleccionadores nacionales. Teníamos Tata, Coca, Jaime Lozano y Javier Aguirre, que yo creo que en 2 años y medio es demasiada inestabilidad. También hubo mucho cambio de presidencia, ¿no? Pues llegamos a tener entre pues, John de Luisa, Juan Carlos Rodríguez, Ibar, ahora Miquel, como que hubo mucha pues, alternancia en esas posiciones directivas. Y claro, si no hay estabilidad de arriba abajo, muchas veces termina siendo muy difícil porque desde desbloqueo de recursos, de proyectos que son pues, a medio o largo plazo, muchas veces no sabes, ¿no? Porque, claro, las gentes cambian, a nivel de direcciones también en Toluca, que son pues otra, pues como es como selecciones, el CAR y Toluca, ¿no? Allá, como la parte más ejecutiva. Y claro, muchas veces es difícil unificar lo que es lo deportivo del resto de áreas más administrativas, porque lo deportivo tiene urgencias, todo tiene que salir más rápido. Y por el otro lado, pues hay una serie de procesos y de métodos que, pues como empresa de gobierno, hay veces que es un poquito más lento, suele funcionar muy bien, o sea, la estructura es brutal. Un área de tecnología, por ejemplo, que teníamos un proyecto de digitalización de todo el perfil del jugador mexicano brutal, que se inició y sigue en ello, pero claro, pues todos son procesos que llevan mucho tiempo. Si no hay esa estabilidad, lógicamente pues va a ser que todo sea convencer a las nuevas personas, empezar de cero, si les gusta o no les gusta, si son más novedosos o tecnológicos o más vieja escuela. Entonces, nada, son diferentes filosofías que hace que todo sea más prolongado en el tiempo. En un año es el Mundial y tú conoces muy bien las entrañas y con todo esto que nos has platicado, insisto, lo bueno y lo no tan bueno. ¿La selección varonil va a llegar bien o cómo vamos Va a llegar espectacular, sí. Porque tienen la parte de selecciones ahora mismo está compuesta por un grupo espectacular de profesionales. Es un grupo muy, muy unido, muy sólido. Entonces al final es eso, ¿no? Cuanto más inestabilidad o más movimiento hay afuera, muchas veces más unido termina siendo a nivel interno. Y por ese lado yo estoy muy tranquilo, porque justo todo el trabajo que se hizo a nivel estructural fue, uno, llamar a las cosas por su nombre. Antes había, no sé, preparadores físicos y yo lo desglosé en 3 especialidades diferentes. Preparador físico de cancha, preparador físico de fuerza y Sport Scientist. La parte de, o sea, todo se aunó bajo una, por primera vez, en una dirección única de ciencias del deporte, que tenía las áreas de rendimiento, de salud, de nutrición y de psicología, cuando antes estaban separadas. Entonces, al final, esa unificación metodológica todavía sigue, se permeó, gracias a Dios, aún yo pues ya no estando allá, y eso es lo que va a hacer que los procesos puedan llegar a buen puerto el día de mañana, porque ya está la base metodológica. Pues Dios te oiga. Ya va a ir muy bien. Oye, ahora hablemos un poquito de innovación, de lo que viene hacia adelante, ¿no? Porque
Hoy estamos en una era en la que la tecnología nos permite hacer prácticamente todo lo que se nos ocurra. Y tanto tú como yo somos emprendedores. Entonces tenemos en la cabeza el cómo crear soluciones a problemas existentes. Y creo yo, o esa es mi filosofía, que la mejor estrategia es la creación de una nueva categoría, ¿no? En Playbook lo estamos haciendo a través del contenido deportivo. Pero en la parte del performance físico de atletas, me gustaría preguntarte cuál es esa categoría que tú crees que se puede crear. O sea, si tú eres, ahora me pongo la silla del inversionista, te digo, aquí tienes $50 millones para hacer una startup siempre y cuando sea en una nueva categoría. Porque, a ver, y aquí ya me estoy adelantando. Whoop, sí, medir, ya hay muchos de esos. Sí. No queremos ser uno más. ¿Qué categoría? Ajá. Sí. ¿Qué categoría sería esa en la que abrirías tú? Difícil. Yo creo que hay una categoría que ya existe, se llama, dentro del tema de performance, tienes los AMS, que les llaman Athlete Management Systems, que son los sistemas centralizadores de información de un departamento de rendimiento y que ya tienes empresas que están creciendo a integrar operaciones, rendimiento, salud, el NIL, de la NCAA. Entonces, aplicar la inteligencia artificial a toda la data que está cada vez estructurándose más en el ámbito del performance, yo creo que sería como esa nueva categoría, explotar la data, pero desde un punto que no se había explotado hasta ahora porque no teníamos ni ChatGPT, ni DeepSeek, ni nada de eso, ¿no? Entonces yo creo que una podría ser eso. El tema de wearables, o sea, al final el jugador, lo que me he dado cuenta es que no quiere llevar tantas cosas. Todo lo que sea medir sin llevar nada encima, creo que puede ser una gran categoría, que sería un wearable no wearable, que no sé si tiene mucho sentido. Es decir, de manera no invasiva, tener data del jugador. Y no sé, yo creo que lo que va a explotar mucho es esa categoría que, así como en Playbook se está haciendo, todo lo que tiene que ver con divulgar el contenido de performance a nivel un poquito más directivo. Y eso puede ser desde el propio jugador invirtiendo en empresas, como están haciendo Cristiano, que creo que es inversor de Whoop. Tienes a LeBron, que también es inversor de algunas otros de Peloton. Hay como, atletas que se van metiendo en empresas y terminan siendo como ese vehículo para que el tema de performance se vaya asentando a nivel consumidor. Entonces yo creo que sería como esa parte performance to consumer, hacerla como un poquito más masiva. Ok, a ver, hace poquito escuché que hoy en día en nuestro celular tenemos acceso a la misma información que tenía Bill Clinton cuando era presidente del país más poderoso del mundo. Llevándolo al lado del deporte, yo, Aldo Sales, ¿tengo acceso o pudiera tener acceso a lo mismo que Michael Jordan cuando está en los Bulls? Literal. Bueno, de hecho, fíjate que puede sonar a contradicción, pero quizás el que Michael Jordan no tuviera acceso a la información de ahora es lo que le hizo ser Michael Jordan. Porque una cosa es qué tan bueno. Tenemos millones de datos, pero el jugador al final le vas a terminar diciendo, tienes una probabilidad del 70% de que este jugador cuando te drible tire a la izquierda. Y en el momento a lo mejor el jugador va a decir, yo siento que va a salir a la derecha. Y te va a hacer lo contrario, ¿no? Es un poco como cuando los porteros le dicen para allá. Sí. Y sienten algo y se tiran para el otro lado. O sea, el dato está muy bien, pero no dejan de ser macro tendencias que hay algún punto de ruptura que hace que todo valga madres, hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, esos rompedores de la data yo creo que van a ser esas nuevas generaciones de deportistas que son capaces de romper las estadísticas y que se van a preocupar muy poquito por las estadísticas. O sea, los rebeldes de la data. Yo creo que sí. Ok, es que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Porque luego nos volvemos máquinas, ¿no? Y la data dice que tira a la derecha, como dice. Sí. ¿No? Sí, es como ChatGPT. Dices, bueno, estoy haciendo mi newsletter, ¿no? Y al principio yo como que utilizaba ChatGPT y digo, joder, suena muy ChatGPT, ¿no? Y luego vuelves a decir, voy a escribir lo que salga mal escrito y eso va a ser tan natural que a la gente le va a gustar. Claro. Porque van a decir, esto no sé, suena raro, pero está escrito, pero es natural. Entonces yo creo que va a volver un poquito como los grandes jugadores de ahora, un Lamine Yamal, que no sabes nunca por dónde te va a salir, no es legible, no lo puedes leer para dónde va a ir. Creo que va a pasar lo mismo con las empresas. Te metes en LinkedIn hoy en día y estos son los mejores hooks para atraer la atención. Pero si todo el mundo termina haciendo lo mismo, eso ya no va a captar. Entonces, siempre tienes que hacer como lo contrario. ¿Qué te ha enseñado el deporte que ni el doctorado te enseñó sobre la vida?
Que es crudo el deporte. Hay muy pocos ganadores. Yo lo hablaba el otro día con mi esposa, con Nuria Diosdado, ¿no? Que llegó a 4 Juegos Olímpicos y le decía, ¿qué te ha hecho llegar? Y digo, no obsesionarme. Y digo, curioso, porque yo en mi cabeza digo, siempre estoy hablando de la obsesión con ser el mejor, pero en su caso, con su deporte, que es natación artística, es un deporte que si te obsesionas mucho, te quemas mentalmente. Claro. Porque es tener una entrenadora que te está pues, exigiendo siempre la perfección, siempre tienes que salir y sonreír. Entonces, curiosamente, sí, fue como un cambio de chip. Y la mentalidad de Nuria claramente ha rendido frutos, ¿no? O sea, yo creo que un campeón o una campeona no es el que sabe ganar, sino el que sabe perder, tal cual, ¿no? Sí. Pregúntale a Rafa Nadal. Sí, exactamente. Y que el mundo es crudo. Claro. El deporte es crudo, no siempre gana el mejor. Nosotros nos pasó con la selección en Copa América, fuimos el equipo que más generó oportunidades de gol, tal. No entró. Fallamos un penal fuera de fase de grupos. Sí. Y si hubieran marcado ese penal, yo hubiera sido el mejor. Entonces, es un sinsentido porque luego, lógicamente, pues está la prensa que tiene que vender y eso nos ayuda a nosotros porque, pues, más interés, más atención, más dinero, mejores pagadas las estructuras, más innovación, más tecnologías, ¿no? Pero claro, llega un momento que un poco como la polémica que hubo con el arbitraje de la final de la Copa del Rey en España, que los árbitros decían, no, pues yo tengo una familia y a mi hijo, cuando llega a la escuela le dicen que su padre es un... tal por cual. Tal por cual, pues yo lo paso mal. Pero claro, por otro lado también tienes el jugador. Por otro lado tienes también al entrenador que te dice, sí, si yo pierdo un partido, pues también la prensa se va contra mí. Claro. Entonces es muy crudo. Y no deja de ser un deporte, no deja de ser un juego. O más bien se perdió el juego y se terminó volviendo un espectáculo. Y claro, quizás ya no estamos hablando del sector del deporte ni del performance, sino del sector del entretenimiento. El show business. Y el show business. Pero hasta qué punto pues podemos equilibrar el respeto por el atleta, por todos los que están detrás, porque claro, nosotros también como staff aledaño, pues imagínate en tus grupos de WhatsApp, con tus amigos del fin de semana del fútbol, nada, Javi, pues qué malo soy, qué trabajo tan malo estáis haciendo en selección. Y digo, ay, pero si hace un año estábamos ganando la Copa Oro y éramos los mejores y ahora los peores, ¿no? Entonces sí, hay un momento en el que se cruza la frontera y el deporte es crudo. Y eso no te lo enseña ninguna maestría, ningún doctorado. Y hasta que lo vives en tus carnes, con la gente aventándote cervezas, claro, insultándote, no dimensionas que puede cambiar vidas. Y hay gente que ha muerto en otros países por fallar penales o por no clasificar. Entonces, digo... un llamado ahí de atención al fan, que a veces que se vuelve... Somos ingratos los fans, sí. Sí, complicado. Pero es un reflejo de la vida, a final de cuentas, como dices, el deporte. Sí. Y por tanto, creo que debiera ser obligatorio para todos los niños en el mundo. Hacer deporte, sí, vivirlo. Yo lo veo también con Nuria, ¿no? Cuando recibe un mensaje en las redes sociales y... qué mala, ¿no? El otro día subió pues, que vamos a ser papás en 2 meses. Y gracias. Y decía algo así como con Panam Sports... Mi hija fue la medalla que yo no pude tener en los Juegos Olímpicos. Y la gente diciendo, ya estás proyectando tu frustración en la bebé. O qué fracasada eres porque pues, no conseguiste la medalla y tu hija, pues también mi mamá entonces es medallista olímpica. Digo, a ver. O sea, ¿en qué momento una persona que ha quedado 7 del mundo en unos Juegos Olímpicos? Digo, perdón. Sí. Creo que la gente no es consciente de lo que implica ser deportista, de lo que es ser el mejor del mundo en algo. Si no eres el mejor ni de la cuadra, a veces en nada de lo que haces. Es que el fan del sofá es lo peor que hay, ¿no? O sea, de las personas que más orgullo nos ha generado a nivel deportivo en el país, y a la primera de cambio la descalifica. Sí. Pero mira, los atletas saben, ¿no? Que a eso van y es un roller coaster, ¿no? A veces te tocan los guamazos y como bien dijiste, a veces te toca todo lo contrario. Sí. Ella tuvo un doping, de hecho, positivo, que la hizo perder 7 medallas de oro en centroamericanos. Y eso, a su vez, fue lo que le hizo seguir y decir, ¿sabes qué? Voy a volver a ganarla, voy a cerrarle la boca a todo el mundo, y se ha convertido en la máxima medallista centroamericana de la historia. Está increíble. Entonces, yo creo que ese orgullo también es lo que no te enseña pues, la universidad. Claro. Que eso te lo tienes que ganar en la calle, callejero, ¿no? Me encanta. De decir, yo estoy aquí para demostrarte. Y construye carácter. Sí. Increíble. Sí. Oye, Javier, para ir cerrando, me gustaría que nos dijeras qué libro, serie o documental le recomendarías a la audiencia de Players. Interesante. Ahora estoy viendo Shogun, que es una serie como de un británico que termina en Japón y no sé si hace 400 años, 500,
Y está curioso por esa contraposición de culturas, de lo europeo con lo asiático. Y pensándolo, no digo, creo que en México tenemos que, pues, como que identificar qué queremos ser. Yo ya soy de aquí, mi hija va a ser mexicana, yo me considero ya pues un híbrido, ¿no? Entre España y México. Pero creo que muchas veces como que falta definir la cultura. O sea, cómo queremos que sea la cultura del deporte en México. Y creo que Playbook en ese sentido pues va a ser parte de la forja de lo que queremos que el directivo conozca. Queremos que sea un directivo innovador. Por ejemplo, tenemos a Estados Unidos, que está cercano, le invierten mucho en capital riesgo. Tenemos el europeo, que es más pragmático, más de ahorrar costos, más de hacer funcionar con el poco dinero. Tenemos el latinoamericano o el sudamericano, que quizás con muy poquito sacan mucho y es un vendedor, ¿no? Entonces, ¿qué queremos que sea México, ¿no? Y eso, pues pensándolo, ¿no? En lo asiático con lo europeo hace 500 años y cómo ese choque de culturas, ese choque de culturas se está viviendo en México porque está en medio de todo. Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, tiene mucha influencia de todos lados, pero Claro. ¿cuál es el core? ¿Para dónde queremos que vaya esto? Hablaba con unos compatriotas tuyos y me decían que les interesa mucho saber lo que pasa en México, en la industria, porque lo ven como el terreno fértil, ¿no? Porque está en este punto estratégico, como dices, entre Estados Unidos y Latinoamérica, pero todavía no se ha desarrollado del todo. Sí. Entonces es un gran momento para México y para Latinoamérica. Sí, yo creo que transparencia, resiliencia también en las estructuras, un poquito de certidumbre. Al final, lo que hablamos, ¿no? De la inestabilidad, yo creo que a largo plazo, si tú eres un inversor que quiere meterle a un equipo, ¿qué réditos voy a tener o qué estabilidad voy a tener? No sé, ves la NWSL y ahora se están vendiendo franquicias en $600 millones, cuando antes están valuadas en 30, en 20. ¡Wow! Sí, claro. Y en México, en cambio, estamos viendo, no sé, a lo mejor un Querétaro de 90 que pasa a 50, como leíamos en Playbook. ¿Qué está pasando para que esto no vaya al ritmo que tiene que ir? Es la experiencia en los estadios, es que los jugadores están tan cómodos que no compiten, es, no sé, la calidad de transmisión, es que no son lo suficientemente atléticos y entonces, claro, tú ves la NBA con los jugadores brincando, haciendo mates, todo y aquí como que no. Y es un todo. Claro. Y es un todo. Queremos que nuestros niños vayan a un estadio, pero los estadios pues puede tener problemas. Si la accesibilidad al estadio no es buena, pues no vas a querer perder 3 horas en ir a lo mejor a un lugar. Entonces es todo como un único, algo holístico, ¿no? Que no se arregla con una sola cosa. Pero que al final es, si tú inviertes como empresario, pues uno quieres tener un rédito. Si no tienes un rédito, pues es tu juguete de fin de semana porque tienes tanto dinero que te da igual perderlo y quieres invertir para ganar. Pero claro, esa certidumbre en las estructuras a largo plazo es lo que creo que tenemos que tener a todos los niveles. Estás casado con una de las máximas campeonas mexicanas que está pasando una nueva etapa profesional de su vida, pero sobre todo personal, a punto de ser madre. Tú has fundado 4 startups. Hoy vas a ser padre. ¿Qué es lo que más te motiva para los siguientes 5 años de tu vida y carrera? Yo creo que mi hija herede todo ese gen innovador, ese gen emprendedor, esa garra que ha tenido su madre y que se defina a sí misma, pero que tenga unos valores muy sólidos. Y al final yo creo que el mundo está cambiando a una velocidad que yo no sé en 20 años, 30 años, qué tipo de trabajos vayamos a tener. Entonces es un mundo con mucha incertidumbre. Es un mundo en el que yo creo que van a sobrevivir los innovadores, los que arriesgan. Porque ya cada vez pues, las chambas que son un poquito así como más tradicionales pueden ver desaparecida pues, de la faz de la tierra de un día para otro. Entonces yo creo que lo que más me motiva es que mi hija pueda llegar a tener pues, ese gen y cuando yo no esté, que ella pueda sobrevivir por sí misma y labrarse su propio camino. Venga, me encanta y no puedo estar más de acuerdo contigo. Javier, ¿dónde te puede seguir la gente para conocer más de ti, entrar en contacto contigo? LinkedIn, Javier Arnaiz Lastras, en Instagram también. Y nada, por ahí estamos bastante activos, colaborando también contigo, Aldo. Así que bueno, seguirán viendo de mí por allá. Ya verán cositas, como dicen por ahí. Habrá cositas, habrá cositas. Javier, me encantó la plática. Creo que fue una plática atípica a las que tenemos en Players, en el sentido que nos metemos más a cosas que no necesariamente son business, ¿no? Creo que va a ser eso, llena de aprendizajes para mucha gente, eso espero. Y nada, agradecerte de nuevo el tiempo y desearte el mayor de los éxitos en los años que vengan. Nada, igualmente Aldo, ya sabes que bueno, yo te sigo desde hace ya pues años, yo creo, y me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto que abras también como pues la plática, ¿no? A segmentos que son quizás no tan business, pero que terminan siendo parte del business de una forma u otra. Totalmente de acuerdo. Así que siempre agradecidos. Gracias a ti, Javier.